Está en línea Fausto Espotorno, un amigo, para charlar un poquito de economía. ¿Qué se le va a hacer, Fausto? Buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, mañana se va a conocer la inflación de julio, ese es un poco el contexto en el cual estamos hablando. El dólar está planchadito, Caputo hace algunas semanas salió a decir el dólar no va a ser la moneda fuerte en la Argentina en los próximos meses, la moneda fuerte en la Argentina va a ser el peso, y vamos a seguir de esta manera todo lo que podamos. ¿Cuál es tu visión de lo que está pasando a 24 horas de conocer la inflación de julio, Fausto? Bueno, a ver, del lado de la inflación, nosotros medimos la inflación en julio, nos dio por debajo de 4, ¿no? 3,7. La Ciudad de Buenos Aires, mide su propia inflación, le dio 5,1. Entonces ya eso te está diciendo, y te digo que hablé con otros economistas que miden la inflación y todos están ahí alrededor de 4. Ya te está diciendo que el número de mañana va a ser para interpretar. ¿Qué sería ¿sabes? eso? Me interesa. Bueno, porque no va a ser un número así súper claro, si va a dar 4. Vamos a tener que interpretar porque después, si hay mucha diversidad muy alta, van a decir, bueno, lo voy a anticipar a la Ciudad de Buenos Aires, pero si da muy baja, vamos a empezar a decir, bueno, pero la Ciudad de Buenos Aires, ¿por qué le dio 5, etcétera? Bueno, primera aclaración, la Ciudad de Buenos Aires, que mide la inflación, tiene una canasta que es bastante diferente a la canasta de la Nación. Claro. No es súper diferente, pero es diferente, y si justo pega la inflación en alguno de los rubros donde hay diferencia, te pasa lo que le pasó a la Ciudad de Buenos Aires. Claro, perdón, a ver si lo entiendo, Fausto. En la canasta de la ciudad hay ítems que pesan distinto. O sea, el porcentaje de influencia en el promedio final es diferente. ¿Cuánto pesan los alimentos? ¿Cuánto pesan las tarifas? ¿Cuánto pesa la indumentaria? Exactamente. Bien. Exactamente. A ver, a la larga eso no es muy relevante. A la larga eso no es muy relevante. Porque la inflación sabemos que es el aumento de todos los precios más o menos a la misma velocidad. Entonces, porque lo que está perdiendo valor es el dinero. Entonces, por eso es que la inflación, después las canastas no son tan relevantes. Pero cuando miras un dato puntual, como le pasó a la ciudad, bueno, como pasó este mes, puede ser que las canastas tengan diferentes números. Por ejemplo, ¿qué cosas son importantes en la Ciudad de Buenos Aires y no son tan importantes en el resto del país? Son importantes las expensas. No es algo tan importante en el resto del país. Claro. Son importantes los taxis, no son tan importantes en el resto del país. O sea, obviamente tienen una importancia, pero no tanto como en la Ciudad de Buenos Aires. Son importantes los restaurantes y los comercios en la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo los restaurantes. Y más en julio, que es un mes de turismo bueno para la Ciudad de Buenos Aires. Y para la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, no es tan importante alimentos y bebidas como lo es para el resto del país. Y la educación es importante en la Ciudad de Buenos Aires, no lo es tan importante para el resto del país. Entonces, en julio lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires es que subieron mucho los restaurantes, las expensas, el taxi, cosas muy porteñas, digamos, dentro de los canastas más importantes, dentro de los precios más importantes son algo que pega mucho en la Ciudad de Buenos Aires, que va a pegar en el resto del país, pero no tanto, porque, ojo, el resto del país también tiene taxis, también tiene restaurantes, etcétera, pero no es tan relevante como en la canasta de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso tengo que hacer para interpretar, porque va a salir un número que posiblemente, que yo creo que va a estar más cerca de 4, y no tanto del 5 que le dio la Ciudad de Buenos Aires. Y eso además es algo que vamos a ir viendo en los próximos meses, porque como vamos a ver estas correcciones muy puntuales de servicios públicos y una inflación núcleo que sigue tendiendo a la baja, entonces vas a ver este proceso donde por ahí tenés sacudones así de la inflación total y no tanto de la inflación núcleo. Bien. ¿Qué es la inflación núcleo? El Dale. corazón de la inflación, es la parte más, donde está la mayor cantidad de los precios, ¿no? Bien, o sea, la inflación desmalezada, digamos, de la parte que no Sí, depende sacándole los servicios, Claro. etcétera, los regulados, etcétera. Bien. Pregunta, porque el gobierno dice, comillas, desde lo técnico, la inflación es un tema solucionado. ¿Esto es así? ¿O hay riesgo de que en algún momento tiene que llegar una reactivación, sí o sí? O sea, no hay país que, aunque tenga baja inflación, banque una economía frenada, una economía cayendo, una economía que no repunta. Cuando repunte o por otras cosas... No sé si solucionado ¿puede porque volver? obviamente tenemos 4% de inflación todavía, ¿no? Así que Claro, eso voy. no está liquidado. Pero sí es cierto que las grandes motores que empujaban de la inflación se están apagando todos, ¿no? Y esperamos que... Y la verdad es que no hay mucho
para no pagar los que quedan. ¿Qué es lo que queda de que pueda estar generando inflación? Y el cepo cambiario y esas distorsiones, que más que la inflación lo que hacen es distorsionar algunos precios, ¿no? Y sacarle poder al dinero. Yo lo pongo de esta manera, para que se entienda un poquito esto. El dinero, el peso, o cualquier dinero, ¿para qué sirve? Sirve para conseguir bienes. ¿Está bien? Cuanto más bienes puedes conseguir con un tipo de dinero, más poderoso es ese dinero. Voy a dar un ejemplo sencillo. Si yo quiero comprar un inmueble, voy con pesos, el vendedor, ¿qué me va a decir? Trae los dólares, rey. Tráeme los dólares, tal cual. Y así, con el rey incluido. Sí. Claro, eso ya te dice, ya el peso es menos poderoso que el dólar. O sea, ¿por qué? Porque al peso no lo puedo cambiar por cualquier bien. Ya hay algunos bienes que el peso no me deja cambiarlo. Por ejemplo, los inmuebles. El dólar es un dinero más poderoso, tiene más cosas que puedo adquirir con dólares. Yo no creo que nadie en Argentina vaya a un negocio y diga, che, ¿te puedo pagar con dólares? Y que te diga, no, dólares no, acá no. Eso no creo que pase en Argentina. El cepo cambiario, en ese sentido, justamente lo que hace es sacarle poderes al dinero, ¿no? Porque claro, por sí, al tener cepo cambiario no puedes cambiar los pesos por dólares, empezando por ahí. Entonces, mientras está el cepo cambiario, tu moneda es... por eso algunos economistas han definido al cepo como un default sobre la moneda, porque le está sacando funciones a la moneda. Y eso hace que tenga ya menos valor, más allá de lo que te decía antes, de que nosotros elegimos, por ejemplo, hacer algunas operaciones en dólares y no aceptamos los pesos, pero además porque está regulado por el gobierno que hay operaciones que no las puedes hacer en pesos. Por ejemplo, comprar dólares. O no es tan fácil comprar dólares. Fausto, sí. ¿Cómo estás? Nicolás Diana te saluda. ¿Qué tal, Nicolás? Venías hablando del cepo. Yo tengo acá una pregunta para hacerte, porque hoy, si vos ves el dólar oficial, digamos, sin el impuesto país, está en 958 pesos, con 50. Sí. Si vos sacas el cepo, yo tiendo a creer, vos corregime, que el dólar se va a ir cerca de lo que está el dólar libre, el dólar MEP, quizás cerquita del dólar turista. O sea que va a haber alguna especie de devaluación, porque el dólar, aunque el oficial se use poco, para algunas cuestiones se usa. Ahí podría llegar a haber un riesgo nuevo inflacionario. Así es. Bueno, por eso es que el gobierno... Nos queda, porque el gobierno dice, bueno, en algún momento va a salir el cepo. ¿Nos queda, cuando salgamos del cepo, un nuevo más allá de la devaluación, un nuevo salto inflacionario? Bueno, eso es lo que yo te apuntaba. Alguna cosita que pueda pegar la inflación te queda. Entre ellas el cepo por sí mismo, porque, perdón, en primer lugar, el cepo alimenta un poquito la inflación, porque le saca valor al dinero. Y en segundo lugar, la salida del cepo puede generar un salto inflacionario. Yo creo que poquito, no creo que tanto, por varias razones. Entre ellas que la brecha no es tan alta hoy en día, y por otra parte, como ya tenés un impuesto país, el dólar mixto para las exportaciones, la verdad es que no hay mucho operándose al oficial puro. Todas las operaciones, tanto de importación como de exportación, están a un dólar mixto, claro, en el medio, a un dólar en el medio, y además el cepo mismo ha restringido la importación de productos. Entonces, supone que yo vendo un producto importado cualquiera, lo traigo a la Argentina, pero ahora es que, está bien, de costo tengo el tipo de cambio oficial más el impuesto país. Pero como nadie me compite, o es muy difícil competirme, puedo poner el precio que quiero, o puedo poner un precio más alto que el que me costó, ¿no? Y eso lo estamos viendo en algunos precios, que están más altos que incluso los importados, incluso al dólar libre, si tuvieras que importar al dólar libre. Claro. Y eso es porque el cepo te cierra la economía y no te permite competir desde afuera. Entonces, más allá de que mi costo sea el dólar oficial, más el impuesto país, más lo que quieras, más todos los impuestos que después, la chorreada de impuestos que vienen atrás, porque el impuesto país para empezar a hablar nada más. Igual tengo cierta libertad en fijar el precio porque no me compite nadie, como cazar en el zoológico. Así que habrá que ver cuando saque el cepo si es posible que algunos precios no suban tanto, etcétera. Pero en algún momento hay que salir del cepo. Y acá donde viene, digamos,
la tarea más delicada que tiene el gobierno por delante, que es justamente tratar de cerrar la brecha lo más posible, como para salir del cepo con el menor efecto inflacionario de corrección del tipo de cambio, lo que fuera. Porque quieras o no, una vez que vos salís del cepo, ya no tenés el control de todos los tipos de cambio, no tenés el control, tenés el control del tipo de cambio del mercado, ¿no? Y ahí dependerá de qué cosas hiciste vos, qué cosas no hiciste vos, porque puede ser, se te puede mover el tipo de cambio por cuestiones internacionales o por cuestiones ajenas al gobierno, para ver qué tanto va a hacer ese movimiento, ¿no? Por eso es que el gobierno dice, queremos también bajar la inflación antes de salir del cepo para que los movimientos no sean tan grandes. Claro. Pero bueno, la verdad es que acá es donde para mí entra la etapa más delicada del programa económico. Si te retrasás mucho en salir del cepo, ¿no? ¿Qué? Medio sintonía fina, es como el que mucho timing para la salida. Es timing, es comunicar bien, es no hacer ruido, porque si vos te retrasás mucho en salir del cepo, lo que vas a empezar a ver es que el mercado empieza a operar como si el cepo se pueda quedar, que te enamoraste del cepo y la brecha se te va a empezar a escapar. Claro, claro. Porque si vos decís abandonado, olvídate, este gobierno no sale del cepo, no le creo que haya salido del cepo, entonces nada, se te empieza a disparar la brecha por desconfianza, porque otra vez le sacaste poder al peso, en parte es eso superior. Y del otro lado, si salís muy rápido, muy mal, se te puede escapar el tipo de cambio y tener un sacudón inflacionario que no querías tener. Entonces, fíjate que acá el gobierno tiene que jugar entre esas dos situaciones y tratar de salir lo más limpio posible, al mismo tiempo que tiene que seguir convenciendo a la sociedad de que va a salir del cepo, ¿no? Sin decirle cuándo, porque si le dice cuándo te operan todos antes. Claro. Entonces, por eso digo que es muy delicado este proceso, y encima el mundo no ayuda para nada en estas condiciones, con esta volatilidad que estás viendo en los mercados afuera, el real en Brasil, etcétera, no te está ayudando para nada. Entonces, bueno, habrá que ver ahí cómo sale el gobierno, cuándo sale el gobierno y si se le escapa o no el tipo de cambio, hacia dónde corrige el tipo de cambio, y qué efectos tiene sobre la economía. Si la salida del cepo es con una brecha cambiaria chiquita, y puede ser que el tipo de cambio suba un poco, después se estabilice una vez que salga del cepo, y que tengas algún efecto de precios en un periodo en particular. Ojo, acá una diferencia, una cosa importante. La inflación es cuando los precios suben de forma continua todo el tiempo. Si yo tengo una subida de la inflación o de los precios en un mes y después vuelven a bajar, eso no es inflación, simplemente que se corrigió el desbalance que tenés hoy en los precios en la inflación, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esta es la parte delicada del programa económico para mí en este punto. Bien. La estaremos siguiendo de cerca y echaremos mano a tu generosidad para charlar cuando corresponda. Gracias, maestro. Un abrazo. Cuando quieran. Abrazo grande. Fausto Espotorno, explicándonos un poquito el escenario en esta previa a la inflación de julio.